Hola, mi nombre es Andrea Ladrón de Guevara, soy psicóloga clínica de Atulado, atiendo a niños, adolescentes y adultos. El día de hoy, en coordinación con el programa regional de la Municipalidad de Lima y Atulado, estamos creando este tema, los adolescentes hoy en la cuarentena, cómo deben actuar los padres. Primero me gustaría recordar que todos, niños, adolescentes y adultos, toda la familia, estamos pasando por unos momentos de muchos cambios, producto de estos movimientos tan abruptos, y ello genera una serie de emociones, ansiedades e inquietudes, ¿no? Ansiedades en el índole económico, laboral, escolar, de la salud, entre otros más. Y cada uno de los miembros de la familia vivirá esto de una manera diferente según sus recursos de afrontamiento, según su madurez, su edad, la flexibilidad que tenga para adaptarse a los cambios, la personalidad y diferentes características propias de cada uno de ellos. El día de hoy tengo algunas preguntas que me han hecho llegar y que las voy a compartir con ustedes para poder dialogar. La primera es, ¿cómo trabajar el tema de la disciplina, los acuerdos y los límites? Me gustaría recordar que especialmente en estos momentos, todos necesitamos límites, ya sea para poder organizarnos en las tareas de la casa, para poder también delimitar el tema de las pantallas, el uso de las redes sociales, el teletrabajo, y también poder compartir de tiempos en familia. En ese sentido, es importante que para poner los límites, lo primero que hagamos sea hablar de la importancia de los límites. ¿Cuál es el sentido que estos tienen? Recordar que al tener acuerdos en casa de convivencia, la convivencia va a hacer que sea más fluida, que no hayan discusiones, que todo pase de la mejor manera posible. Entonces, es importante que al momento de que planteemos los acuerdos, incorporemos también la opinión de los adolescentes. ¿De qué manera creen ellos que nos podríamos organizar de mejor? ¿De qué manera creen ellos que podemos aprovechar mejor nuestros tiempos? Recordar también los cambios que hay hoy día. Quizás, ahora que estamos en cuarentena y que las cosas han cambiado, no tenemos a esa persona en casa que nos ayudaba con la limpieza, con la cocina, con el almuerzo. Y quizás tengamos que haber hecho algunos cambios en la organización de la casa y tengamos que repartirnos esas labores. Hay que recordar que muchas veces son labores que pueden ser tediosas y que es importante que entre todos los miembros de la familia nos vayamos turnando para que sea de una manera un poco más justa. Una de las maneras que yo propongo es hacer un horario para cada día, de tal manera que podamos tener prioridades, ¿no? Darle también las prioridades a las clases virtuales que tienen ahora los adolescentes, ¿no? Recordar que no son clases por el momento o temporales, sino que son las clases reales y que es muy probable que esto se extienda por largo tiempo. Entonces, darle la debida importancia. Recordar también que debemos también tener tiempo para hacer algún ejercicio, deporte de repente en casa, abdominales, etc. Ya que también esto nos ayudará a poder tener una mejor salud, no solamente física, sino también mental. Una vez que ya tenemos las prioridades claras, que hemos hablado con los adolescentes, de la importancia del estudio, de la importancia de poder tener algunos tiempos para relajarse, para compartir en familia, para ayudar en casa, es también importante que podamos también hacer un cronograma de actividades, ¿no? Y que cuando tengamos todas estas reglas, estos acuerdos de convivencia, todos nos los podamos tomar en serio. Todos, adultos, papás y mamás, podamos cumplir con lo que hemos propuesto. No vale que me lo salto o que de repente hoy día no lo hago. Debemos dar también el ejemplo en este sentido. Importante también que con los adolescentes trabajemos bajo acuerdos previos, ¿no? Si, por ejemplo, ellos quieren estar en los videojuegos, acordar previamente a que ellos empiecen esta actividad el tiempo. Recordemos también que muchas veces son actividades que requieren una cantidad prolongada, de repente va a ser de 1 hora y media, pero que ese tiempo sea acordado previamente con mamá o con papá. Es también importante que como parte de estos acuerdos en casa, podamos también tener un momento familiar.
quizás nos vaya a ayudar el poder tener un silencio de las pantallas, de las redes sociales, un silencio electrónico, ¿no? Donde ya no estemos conectados con el teletrabajo también los adultos. Y de esta manera podamos compartir en familia de manera creativa. Puede ser un momento en el cual de repente desempolvamos ese rompecabezas que teníamos escondido, que no, ya no lo estamos utilizando, utilicemos juegos de mesa, quizás también podamos hacer un karaoke, podemos hacer actividades divertidas también con los adolescentes. Ellos en realidad son muy creativos y seguramente tienen muy buenas propuestas. Acá tengo otra pregunta. Mi hijo es callado y está siempre en su habitación. ¿Cómo puedo hacer para acercarme a él? Bueno, seguramente que esta pregunta es muy frecuente en varias de las familias y a varios padres les es complicado poder acercarse a sus hijos, puesto que cuando intentan acercarse a ellos reciben respuestas muy cortas, monosilábicas. Acá es importante recordar que los adolescentes muchas veces recurren a estas conductas de aislarse o de repente también responder de una manera confrontativa o prepotente, porque les es muy difícil a veces verbalizar las cosas. ¿En qué sentido? El adolescente, en muchas ocasiones, le es complicado poder reconocerse como ansioso, como miedoso, como preocupado. Entonces, muchas veces estas ansiedades, estas preocupaciones que no las puede verbalizar, las actúa. Y entra conductas que de repente nos llaman la atención, que no nos gustan. Para ello es importante que podamos crear con los adolescentes espacios de diálogo y que les enseñemos a ellos cómo poder hablar de estos temas que generan mucha angustia y mucha ansiedad. Lo primero que hay que reconocer es que como adultos debemos dar el ejemplo. Entonces, si es que tú quieres que tu hijo te pueda hablar de lo que le pasa, de sus problemas o de sus preocupaciones, es también importante que tú también puedas hacer lo mismo. Entonces tú también mostrarte como vulnerable, como transparente en ese sentido, ¿no? Para que ellos también puedan hacer lo mismo. Muchas veces también pasa que los papás, al momento de hablar con los adolescentes, hacemos como una especie de interrogatorio, ¿no? Entonces la conversación se vuelve como en muchas preguntas. Y hacemos preguntas de repente como que, ¿cómo estás? Y el adolescente te responde de manera muy corta, bien, ¿qué haces? Y te responde, nada, o lo de siempre. Entonces, para evitar esta comunicación que realmente no comunica nada, es importante que en el lugar de esto cambiemos y intentemos a través de una afirmación que va a estar acompañada de empatía. Entonces, de repente yo puedo emplear una afirmación en el cual yo afirmo algo de cómo mi hijo adolescente se puede estar sintiendo o cómo puede estar pensando. Recordemos también que durante esta época en la que estamos todos en cuarentena en casa, surgen también ansiedades en ellos, como de repente preocupaciones por no tener de repente la fiesta de pre-pre, o la fiesta de pre, los chicos de cuarto, o la fiesta de promoción, los chicos de quinto, que no van a tampoco poder tener el viaje de promoción que tanto están esperando. Extrañan también el colegio, el poder estar con los amigos, sus patas de toda la vida. Entonces, ellos también tienen una serie de preocupaciones, una serie de incomodidades de este periodo. Entonces, de repente podemos utilizar una frase como, qué difícil debe estar todo el tiempo en casa, debe sentir muy aburrido, y ahí quizás también podamos empatizar un poco más con ellos y decirles, yo también me siento aburrido, me cuesta mucho tener que trabajar desde casa, tener reuniones virtuales, no es lo mismo. Entonces, contarles también nuestra propia experiencia, nuestro sentir, quizás también algunas frustraciones que tenemos con todo este periodo que es nuevo para todos, ¿no? Entonces, de esa manera ellos también se van a sentir identificados y van a sentir que obviamente no es algo que solamente le pasa a ellos, sino que tú también como papá puedes entenderlo y también te está pasando lo mismo. Y ahí también añadirle también lo otro, ¿no? Si bien me es difícil, si bien de repente tengo momentos en los que me aburro o me pongo muy ansioso, también me he dado cuenta que ha sido también un tiempo para de repente estar más pendiente de las cosas en la casa, estar más pendiente
de tu colegio, ¿no? Entonces, darle también como la vuelta, ¿no? Es también importante que como adultos podamos también a los chicos también demostrarles el sentido positivo, resiliente, que tiene toda esta situación. Entonces, de esta manera también enseñamos a los adolescentes a poder verbalizar y a poder lidiar con esas emociones que a ellos les cuesta poder afrontarlas, ¿no? Recordemos que ellos son adolescentes y que están en periodo de maduración y también en periodo de cómo afrontar mejor la empatía, están en desarrollo. Otra de las preguntas que me hicieron fue, ¿cómo mejorar la convivencia con mi hijo? Una vez que ya has mejorado tu comunicación con tu hijo y tienes ya mejores estrategias para poder comunicarte con él, es también importante ponernos a pensar de qué manera yo reacciono ante las respuestas que pueden ser confrontativas de él, ¿no? Muchas veces ellos contestan mal, de una manera que no nos gusta, no nos hacen caso, no nos escuchan. Entonces, ¿de qué manera yo reacciono ante eso? Reacciono desesperadamente, reacciono con críticas, reacciono con comparaciones, reacciono también de una manera tosca. ¿Cómo yo reacciono? Recordar aquí que si yo quiero que mi hijo aprenda algo, yo también lo debo poner en marcha, ¿no? Es importante también reconocer que si bien de repente esos momentos pueden ser muy difíciles de afrontar, es el adulto el que finalmente tiene el control de la situación, el que finalmente le puede poner un tono a la conversación, un límite, ¿no? También distinguir también en qué momentos puedo hablar con mi hijo, ¿no? Si de repente ya hay un momento en el cual las cosas ya se salieron de control, de repente veo que en ese momento yo mismo no me siento como preparado para poder lidiar con algo que me está costando, darme esos descansos, ese tiempo fuera, para poder yo también estar calmado, tranquilo, sereno, tener una actitud asertiva para poder acercarme a mi hijo adolescente. En la medida en que yo como adulto demuestre serenidad, tranquilidad y asertividad ante situaciones que pueden ser difíciles con ellos también van a poder incorporar también esta actitud, ¿no? Otra de las preguntas que hicieron fue, ¿qué actividades puedo hacer con mi hijo? Bueno, este es un periodo en realidad para poder ser muy creativos, ¿no? Y de repente para hacer actividades que antes no solíamos hacer. Si por ejemplo tengo una hija que le gusta mucho de la repostería, podría hacer postres. Si de repente tengo un hijo o una hija que le gusta mucho el tema de las artes, poder sacar las témperas, hacer una obra de arte en común. Quizás también pueda ser un tiempo en el cual nos animamos a poder desordenar un poco la casa para poder hacer algo diferente. Luego obviamente ya lo ordenamos, pero quizás un poco pensar fuera de la caja, ¿no? Entrar también a los intereses que tienen ellos, cuáles son sus influencers favoritos, cuáles son sus videojuegos, el juego que de repente mi hijo juega, también yo animarme a jugarlo con él. De repente también si estamos todos en casa, ya que estamos todos en casa, podemos también hacer equipos y poder de repente jugar charada, jugar papelito, hacer diferentes actividades, ¿no? Y como mencionaba también darles la oportunidad de que ellos puedan también proponer. Estoy muy segura que ellos como adolescentes, dentro de su grupo de amigos, tenían un montón de cosas que jugar en sus reuniones, en sus conversaciones, entonces hacerlo también con ellos, ¿no? En realidad hay muchas cosas que podemos también hacer un karaoke, si es que nos gusta a todos cantar, juegos de mesa, hay muchas cosas por hacer. Entonces es una cuestión de simplemente estar conectados con los intereses de todos, y animarnos a hacer, ¿no? Tener este espíritu de poder jugar y de poder disfrutar. Otra pregunta, de un caso un poco más particular, es que por cuarentena vivo con mi pareja y su hijo adolescente, casi no hablamos, ¿qué puedo hacer? Bueno, ahí estás entrando en realidad a un territorio que de repente es del propio chico o de la propia chica, entonces tenemos que entrar de a pocos, ¿no? Mi recomendación es que te presentes de la manera más natural posible, puedas compartir también cómo tú te sientes, cómo estás viviendo de repente tu cuarentena, qué ha sido lo más difícil para ti de lidiar, de repente qué cosas te has dado cuenta, qué has aprendido, ¿no?
Quizás también entrar a actividades rompehielo como estos juegos, mostrarte también de una manera como que muy lúdica, muy divertida, como una persona muy abierta, como una persona en la que este chico o chica puede confiar, ¿no? Para que de esa manera te puedas tener confianza, ¿no? Lo mejor es que seas lo más natural posible y que nada sea forzado, ¿no? Que vayas de a poco según también vayas observando cómo es la personalidad de ese chico o de esa chica. Y entres a las conversaciones de los intereses que él tenga. Ok, ya. Y otra pregunta que va más dirigido a los propios adolescentes es ¿cómo explicarles a mis papás que necesito mi espacio? Bueno, esta es una pregunta que de repente a los papás les va a costar un poco, porque los adolescentes tienden a querer estos espacios para ellos, ¿no? Buscan estos espacios con los amigos, y no en realidad porque no quieran los papás o no sean agradecidos con ellos, sino porque realmente necesitan estos espacios a solas con ellos mismos o espacios diferenciados de los papás para poder afianzar aspectos de su identidad, explorar nuevos intereses y afianzar su identidad, ¿no? Entonces, si tú eres un adolescente o eres un chico adolescente, yo te recomiendo que puedas hablar, que les puedas explicar a tus papás de por qué quieres estos espacios, ¿no? Explicar a tus papás que quieres estos espacios también para estar en tus propios intereses, para conversar con tus amigos, contarle también cómo te estás sintiendo, que seguramente estás extrañando a tus amigos del colegio, estás extrañando tener de repente estos espacios diferenciados, en los cuales te ibas a la casa de tu amiga, salías con tus amigos, jugabas la pichanga, jugabas los videojuegos en la casa de alguien. Entonces, esto es simplemente tratar de explicar cómo tú te estás sintiendo, cómo estás pensando. Quizás también hayan cosas dentro de la convivencia de la casa que no te gustan. Es también importante que las puedas mencionar, que las puedas decir, y que también puedas proponer tu propia alternativa, ¿no? La comunicación acá es muy importante, sé que a veces pueden haber cosas de las cuales no nos gustan hablar o preferimos no tocarlas, pero realmente es importante que nos animemos a poder hablar de esas cosas que son difíciles para que los papás te puedan entender. Bueno, ya vamos a llegar al término de esta conversación. Yo simplemente les quiero recordar que me pueden encontrar en la página de A Tu Lado. Somos un conjunto de psicólogos y nutricionistas que intentamos estar lo más cercano posible a ustedes. Me pueden encontrar en la página de A Tu Lado como Andrea Ladrón de Guevara o también en el teléfono del 947 61 35 43, ¿no? Espero vernos pronto y podamos tener otros momentos de encuentro y de conversación. Y espero también que todas estas cosas que he estado hablando les puedan ayudar, les pueda aclarar un poco la mente y les dé estrategias y herramientas para poder vivir esta cuarentena con sus hijos. Les deseo lo mejor y que en verdad sea un momento para disfrutar también mucho en familia y para hacer actividades que no solemos hacer. Nos vemos.